Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos de Tiempo de Reunión. Gracias por acompañarnos otra vez, como acostumbran a hacerlo. Aquellos que se conectan por primera vez, sean todos bienvenidos. Hoy estaremos estudiando nuestra lección número 5 de este segundo trimestre de este año, titulada Los dos pactos puerta a la justicia. La lección específicamente se titula El propósito de la ley y la estaremos discutiendo brevemente. Pero quiero darle la oportunidad a nuestro amigo Carlos, que también pueda saludarlo. Saludos, Carlos. Saludos, Jonathan, y saludos a todos nuestros amigos, ¿verdad? Que acostumbran reunirse, ¿no? Y conectarse con nosotros los viernes en la noche. Y también, como bien mencionaste, si hay alguno que por primera vez se conecta, también les tendemos un cordial saludo y esperamos que sea de bendición el material que estemos compartiendo. Así es. Y como ya he mencionado, hoy estamos, ¿verdad?, continuando nuestra lección de los dos pactos. Esta lección tiene dos partes. Esta es la primera parte y estamos estudiando específicamente hoy cuál es el propósito de la ley. Así que, ¿verdad?, voy a pedir que nada, aquellos que hayan ya estudiado la lección, que puedan sacar su folleto para ir repasando juntamente con nosotros, aquellos que la escuchen por primera vez, pues que nos puedan seguir en medio de este proceso. Para comenzar, voy a comenzar orando, ¿verdad?, para pedirle a Dios la dirección y la bendición para este estudio. Oremos. Amante Padre, te damos muchas gracias porque hasta aquí nos has traído, Padre, lección tras lección, con el fin de aprender más de tu palabra, a fin de que esta palabra nos dé tu espíritu, nos dé libertad, Padre, ¿verdad?, por medio de guardarla y atesorarla en nuestros corazones. Yo pido de manera especial que pueda abrir nuestras mentes para entender todo lo que quieres enseñarnos a través de estas lecciones y que podamos ser primeramente, ¿verdad?, bendecidos y bendecir a todos aquellos que podamos alcanzar mediante este mensaje. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a poner la presentación y le voy a pedir ahí a mi compañero Carlos que nos ayude con la lección. Antes de darte la pregunta, Carlos, quisiera que consideráramos lo que es nuestro versículo de la semana, y es Gálatas 3:24, donde dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que ya el versículo como que nos da o nos El responde la resumen, pregunta, ese es el resumen de la lección. ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, pero vamos a verlo, ¿verdad?, a través de este estudio. Adelante, Carlos. La primera pregunta dice, antes de recibir la ley, ¿cuáles fueron las promesas de Dios a su pueblo? ¿Qué se requería de ellos para su cumplimiento? Entonces, en Éxodo 19, 3 al 6, ¿verdad? Y el pueblo está allí congregado en el Sinaí, y dice así los versículos, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que vemos que Dios les promete que ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, que ellos serían un reino de sacerdotes, que ellos serían gente santa. Es decir, Dios les promete la santificación, les promete un sacerdocio, les promete un reino y también les promete ser un especial tesoro que estaría puesto sobre todos los pueblos de la tierra, como, ¿verdad?, como cabeza de todos los pueblos, hasta con el propósito de dar a conocer a Dios, al resto de los pueblos, de mediar, de ser sacerdotes mediadores entre Dios y el resto del mundo. Todas estas promesas Dios les está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios requería? Que ellos oyeran su voz. Uh-huh. Que ellos oyeran su voz y que lo que oyeran, no solamente la voz, sino que el contenido de esas palabras que él hablaría fuera atesorado y guardado, ¿verdad? Fuera guardado en el corazón. Y entonces eso es lo que Dios requería, simplemente que ellos oyeran su voz, que tuvieran la disposición, que tuvieran los oídos abiertos para escuchar su voz y recibir de él lo que él les hablaría. Y para eso es sencillo, ¿no? Ujú. Pero vemos como en la historia tenían dificultades de oír la voz de Dios, como todavía
existe esa dificultad. Me llama la atención la pregunta 2, Carlitos, porque obviamente mencionan que ya ellos habían recibido tales promesas anteriormente. Se cita Éxodo 6 al 9 y nos damos cuenta de cuál fue su reacción inicial al recibir esta promesa, ¿verdad? Dicho de otra manera, Éxodo 6 al 9 dice lo siguiente: por tanto dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Así que les daba trabajo escuchar a Moisés a causa, como menciona, de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y me llama la atención, yo espero no adelantarme demasiado, ¿no? Pero obviamente aquí se incluye la promesa de sacarlos de Egipto. Y ellos, pues, por causa de la esclavitud, como que todavía no creían, ¿verdad? O se les hacía difícil oír a Moisés y creer en esas palabras fantásticas, podríamos llamar, basado en la situación que ellos estaban de servidumbre. Pero las palabras que tú acabas de leer ahorita, Carlitos, de Éxodo 19, están en un contexto cuando ya ellos han sido librados. O sea, y Dios comenzaba diciendo, como le dije ahorita, ¿verdad? Ustedes vieron lo que yo hice, o sea, y así como cumplí esto, pues cumplo lo otro, ¿no? Y vemos que eventualmente ellos tuvieron también inconvenientes para escuchar la voz de Dios. Pero simplemente me llama la atención, ¿verdad? Que en efecto, esto se da, ¿verdad? Ellos no escuchaban a causa de su servidumbre, lo que me deja saber que aunque habían sido sacados de Egipto físicamente, todavía su mente estaba en servidumbre, pero en este caso en servidumbre de pecado. Sin embargo, aquí se nos pregunta, ¿no? Que cuál es la respuesta que esperaba Jehová. Esperaba que no lo escucharan, esperaba que reaccionaran acongojados. ¿Cuál era la expectativa, no? Y vemos que 2 Corintios 1, 19 al 20 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, así como Cristo responde a todas las promesas de Dios sí y amén, Dios quiere que por medio del Espíritu de Cristo todos nosotros podamos también responder a sus promesas sí y amén. Pero evidentemente no fue la reacción que tuvo el pueblo de Israel. No sé si quieres mencionar algo más sobre eso. Me viene a la mente, Jonathan, que muchas veces nosotros pretendemos, decimos que querer escuchar la voz de Dios. Acá, ¿verdad? En presunción decimos, no, yo quisiera escuchar la voz de Dios, yo quisiera que Dios me hablara. Pero vemos aquí a un pueblo que ni a Dios quiso escuchar, que ya más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que ni a Dios quería escuchar, ni a Dios quería oír, pero ni aún a Moisés, a quien Dios enviaba, lo querían escuchar. Entonces, ni siquiera un hombre, ellos mismos van a pedir un hombre eventualmente, ¿verdad? Pero ni siquiera al hombre que ellos piden quieren escuchar. Entonces, es como que a veces decimos, yo quisiera que Dios me hablara audiblemente, yo quisiera escuchar su voz, yo quisiera, qué sé yo, tener una relación así, en vez de estar leyendo o estudiando la Biblia para ver qué Dios tiene para decirme por medio de ella. Entonces, si la Biblia no le hacemos caso, no vamos a saber, nuestra reacción no va a ser distinta. Aquí vemos que a Moisés no lo querían escuchar. ¿Qué les hacía creer a ellos que ellos realmente iban a querer escuchar? Porque ellos, ¿verdad? Prometen que van a escuchar y que van a hacer todo lo que Dios dice y cuando, ¿verdad? Y eventualmente se manifiesta que ni a Moisés querían escuchar ni a Dios tampoco. Pero nada, no quiero seguir abundando porque posiblemente más adelante hablemos más de esto. Vamos a la número 3, que dice la palabra guardar. ¿Qué significado tiene? Entonces leemos ahí en Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Está diciendo guardar dentro de. O sea, no es hacer, sino un proceso de tener dentro de uno, ¿no? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Implica prestar atención a la sabiduría que se le está dando al hombre. Si inclinares tu corazón a la prudencia, implica una disposición del corazón, ¿no?
Si clamar a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, implica pedir el conocimiento y el entendimiento. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Todo esto es parte de lo que implica recibir las palabras y guardarlas dentro. Ese deseo de tenerlas. Entonces, dice que las escudriñares como a tesoro. Entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. Tremendo estos versículos. También en los versículos del 10 al 12, allí mismo en el mismo capítulo de Proverbios, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Una vez se recibe a la inteligencia, se recibe a la prudencia, se recibe a la sabiduría de Dios, que es Cristo, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero una vez se recibe el Espíritu de Cristo nos guardará del mal camino, de andar por, por malos caminos, ¿no? Así que una vez se atesora, se guarda la palabra, que es Cristo, ¿no? La palabra viviente, se atesora la palabra, se guarda la palabra en el corazón, la palabra, la prudencia, la sabiduría, Cristo, la justicia de Dios, Cristo, nuestra justicia, todo eso nos va a guardar del mal camino. Y Proverbios 7, del 1 al 5 nos da el mismo testimonio, básicamente dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí se escribe el guardar como atesorar, como considerar algo muy valioso y guardarlo donde. Sigue diciendo, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que hablando sus palabras. Cuando la ley de Dios, cuando sus razones, cuando sus mandamientos son atesorados y guardados, escritos en el corazón por el Espíritu de Cristo, que es la sabiduría, cuando digamos a Cristo, tú eres mi hermano, porque se le dice a la sabiduría, eres mi hermana, ¿no? Y la sabiduría es Cristo. Este, y veamos nuestro parentesco con Él y lo tengamos ligado a nuestra vida, dice que te va a guardar de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Es decir, el mismo testimonio que acabamos de ver en los versículos anteriores. Si se atesora, si se anhela, si se quiere, si se pide, si se recibe, si se atesora la palabra de Dios, sus mandamientos, estos mandamientos, una vez escritos en el corazón por el Espíritu de Cristo, te van a guardar a ti. Entonces, las obras externas son simplemente el resultado de que la sabiduría que Cristo, ¿verdad? Los mandamientos, la justicia de Dios te guarde a ti, porque tú lo recibiste en primera instancia. Se recibe, se atesora, se guarda, se tiene escrito en el corazón, se está atento, se inclina el corazón, se clama, se está pidiendo constantemente, se está escudriñando cada vez conocer más y entender mejor. Y en este proceso, la ley, la justicia, la sabiduría, la prudencia, las razones de Dios te guardan a ti del mal camino. Sí, hay una definición, pero me gustaría reaccionar a esto. El versículo 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y luego, ¿verdad? El versículo 3 dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, el profeta Jeremías hace referencia a que es el Espíritu de Cristo el que escribe la ley en nuestros corazones. O sea, la acción de escribir, que me da la impresión que Proverbios lo presenta como un sinónimo de guardar. O sea, guardar el mandamiento o escribir la ley en el corazón, me parece que son sinónimos en este contexto. Y si son sinónimos en este contexto, ¿quién guarda? A lo que menciona es que se nos insta a guardar, pero realmente si guardar implica que la ley sea escrita en nuestros corazones, es el Espíritu de Dios el que escribe la ley en nuestros corazones. Así que me llama la atención, ¿no? Porque hasta es obra de Dios la obra que se nos requiere, como mencionamos al principio, cuando dice, escucha mi voz y guarda, realmente nosotros escuchamos la voz de Dios, pero ese guardar es una acción que proviene de Él. Él es quien guarda, Él es quien escribe la ley en nuestro corazón. Nada, que me llama la atención. Si se escucha la voz,
¿verdad? Causa, el efecto será que el Espíritu de Dios la pondrá guardadita y segura en nuestro corazón, ¿no? Sí, que más bien nuestra obra es permitir que guarde. Sí, La acción exactamente. de guardar implica permitir que el Espíritu guarde en nosotros su ley o escriba la ley en nuestras corazones. No endurecer el corazón cuando Dios se acerque para hacer esto. Así es. Y hay una nota por ahí que queremos considerar, este, en cuanto al significado de la palabra guardar, ¿verdad? Que es la del diccionario Strong, la H8104, que es llamar, eh, y dice que significa propiamente cercar alrededor, guardar, generalmente proteger, cuidar. Y ahí nos da una serie de posibilidades. Y vamos entonces a la próxima pregunta que tiene que ver también con esto. Así que, Así que y es la primera vez que se utiliza esta palabra en la Biblia, ¿no? Y se encuentra de cómo aparece la palabra guardar por primera vez en la Biblia, y en la 8104 también, y qué nos dice esto respecto a su significado. Y se cita Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese guardase es la misma palabra, la 8104 que mencionaba Carlos ahora mismo. Y uno se pregunta, ¿no? Eh, eh, lo que guardó el hombre o lo que se le mandó a guardar fue algo que creó el hombre o algo que creó Dios. Evidentemente Dios creó el Edén y se lo dio al hombre para que lo guardase. Así que ya tiene una implicación automáticamente que nosotros guardamos lo que es de Dios. ¿Sabes? No se nos está pidiendo fabricar, ¿verdad? Y normalmente cuando nosotros leemos la palabra guardar el mandamiento, como que pensamos que es hacer, obrar, fabricar, crear, obediencia. Y la realidad es que cuando Dios nos dice guarda mis mandamientos, Él no está pidiendo que tú crees obediencia. Él lo que te está pidiendo es justo que guarde sus promesas, ¿no? Y probablemente en algún capítulo, no estoy seguro si en este mismo, hablará más adelante, ¿verdad? De esta ley vista desde la perspectiva de promesa, pero las leyes de Dios son promesas. El pacto de Dios son promesas. Y, y dentro de la perspectiva de promesa, nuestra obra, podríamos decir, es guardar la promesa que es de Dios. No, o sea, no es una obra que tú y yo tenemos el mandato de hacer, o de crear o de fabricar, sino que Dios lo hace y nosotros simplemente guardamos aquello, o aquella promesa que Dios dispuso para nosotros, y es Dios quien hace, es y Dios que quien valoramos, cumple aquello que promete. Así es. Tú no vas a aquello que guardar algo valoramos. no vas a guardar algo Exacto. que no vale la pena guardar. Entonces, me llama la atención porque ahorita leíste Proverbios capítulo 2 que hacía referencia. Hijo mío, si tú guardaras la sabiduría o la prudencia o la inteligencia como un tesoro, como la plata la buscares, entonces entenderás, ¿no? Podríamos, ¿verdad?, añadirle como que ese proceso de guardar va a ser cuando tú escudriñes o busques esta palabra o esta promesa como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Ujú. No hay dinero que pueda comprar las promesas de Dios. Así que lo que te está diciendo es, no hay nada mejor que las promesas que Dios tiene para ti. Guárdalas, atesóralas, considéralas valiosas, escúchalas y permite que Dios, ¿verdad?, la cumpla en ti, porque sabemos que Dios es fiel para cumplir aquello que promete. Hay una nota adicional que dice, era el placentero trabajo de Adán y Eva formar senadores con los sarmientos de esas vides y prepararlas formando moradas naturales con los hermosos árboles vivos cubiertos de follaje y fragantes frutos, ¿no? Y ahí podemos decir que, ¿verdad?, ahí estaban haciendo, ¿no? Y trabajando en lo que Dios le mandó a guardar. Y sigue diciendo, Dios quería que el hombre hallase felicidad en su ocupación, el cuidado de las cosas que había creado. ¿Creado quién? Obviamente Dios. Y que sus necesidades fuesen suplidas por los frutos de los árboles que había en el huerto. Y es interesante porque podemos confundir que la obra de Adán era una obra, ¿verdad? O sea, es que muchas veces ignoramos que todo proviene de Dios, hasta la fuerza que utilizamos para trabajar en la tierra, la inteligencia para saber cómo trabajar la tierra, la misma tierra que vamos a utilizar para trabajar.
¿saben? A veces confundimos que el hecho de yo utilizar mi fuerza ya es una obra mía, pero tenemos que entender que, número uno, todo es de Dios. No solamente aquellas cosas, ¿verdad? Que en este caso, hablando del Edén, no solo aquello que Adán estaba cuidando de las cosas que Dios había creado, y utilizando obviamente los recursos que Dios le daba, como lo era la fuerza, como era la inteligencia, como eran todos los elementos que Dios le había dado. Y ese es el proceso, ¿no? O ese fue el proceso de guardar el Edén. Y evidentemente, todo lo que sucede con relación a guardar la ley de Jehová o guardar el pacto de Jehová va a estar relacionado a cosas que Dios hace y nosotros permitimos que lo haga en nosotros. No sé si quiera mencionar algo más, Carlos, con él. No, está bien. Vamos a la próxima pregunta. La número 5 dice, ¿cuál es el vínculo entre guardar y las bendiciones? Y se nos cita Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Así que vemos que el paso inicial es oír la voz. ¿Oír cómo? Atentamente. Oír con atención, oír con cuidado, oír con deseo, ¿no? Con anhelo, con gusto, ¿no? Es como un oír con deleite, ¿no? ¿Con qué propósito? Para guardar. Oír para que no se te escape, oír con atención para que no se te escape, para que no se te pierda ninguna de las palabras que Jehová habla. ¿Con qué propósito? Para que puedas poner por obra todos los mandamientos que el Señor prescribe. Hay un orden. Se oye con atención, con el propósito de guardar, de tener dentro de ti, de tener en el corazón, como ya vimos, para que entonces se puedan poner por obra, para que las obras se puedan manifestar. Las obras van a ser resultado de lo que se tiene guardado en el corazón. Y si yo no tengo guardado la ley de Dios en el corazón, si yo tengo guardado sus palabras, si yo no atesoro sus palabras y por lo tanto no quiero escuchar su voz, o sea, en primera instancia no escucho su voz, las únicas obras que se van a manifestar en el hombre son las propias. Pero si se presta oído, si se escucha con atención con el propósito de no perderte ni una de ellas, que no se pierda ni una de esas palabras y cada una de esas palabras son atesoradas y guardadas en el corazón, entonces las obras que se van a manifestar son las obras que producen las palabras de Dios, las obras de la palabra de Dios, las obras de Cristo, que es la palabra de Dios. Es lo único que se va a manifestar en el corazón. Y el resultado es lo que Dios les prometió allí en Éxodo 19, que ellos vendrán a ser cabeza de las naciones y serán un canal para alcanzar el mundo y las bendiciones que Dios les había prometido, que ellos serían santificados, que serían un reino de sacerdotes, gente santa, que sería un especial tesoro. Todo eso vendría a cumplirse en sus vidas. Así es. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que debían guardar? Según Deuteronomio 29:9, dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y nos preguntamos, ¿a qué pacto hace referencia? Si leemos el versículo 13 de Deuteronomio 4, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que hasta el momento se le estaba mandando a guardar el pacto y ese pacto se manifestó en una forma de 10 mandamientos que fueron escritos luego en 2 tablas de piedra. Y se nos pregunta, ¿verdad? ¿Dónde tenían que guardar y atesorar el pacto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 18 de Deuteronomio 11, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y Deuteronomio 32:46 dice, y se les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Verdad? Y no significa, obviamente, que ellos van a tomar las 2 tablas de piedra y las van a sembrar en su corazón físico literal. El corazón apunta a la mente. O sea, estas palabras, estos mandamientos, este pacto debería ser escrito en su mente. Y lo comparo con esto. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Naturalmente, el hombre obra de manera engañosa. Sin embargo, fíjate que la Biblia se
habla mucho del corazón, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón, ¿no? O sea, Dios siempre ha querido guardar nuestro corazón, tener el gobierno de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todas estas malas acciones que naturalmente salen del hombre, como menciona la Biblia en bastantes ocasiones, si Dios escribe su pacto, sus mandamientos en el corazón, o sea, no estamos hablando de que son tablas externas que tú tienes que leer y ver, ¿verdad? O sea, como una listita de cositas para ir haciendo a medida que pasan los días. No, no, no. Es que si Dios escribe este pacto en tu corazón, naturalmente, ¿qué gobierna tu cuerpo? ¿Qué gobierna tu obra? ¿Qué gobierna la forma de actuar? Pues tu pensamiento, tu corazón, tu mente. Y si tu mente, tu corazón gobierna tus obras y Dios escribe ese pacto, esa ley en tus corazones, pues ¿qué va a salir de ti? Por naturaleza divina, ¿no? No estamos hablando de la naturaleza humana pecaminosa, por naturaleza divina. Buenas obras. Y ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros estemos, ¿verdad? A merced de nuestros malos deseos y nuestros malos pensamientos, sino poner su espíritu en nosotros, poner su ley, su pacto en nuestros corazones, a fin que de nosotros, por el Espíritu de Dios, procedan cosas buenas. No porque el ser humano tenga inherentemente la capacidad de producir nada bueno, pero Dios, poniendo su ley en nuestros corazones, produce buenas obras a través de nosotros. Tremendo, sí. La pregunta 7 dice, ¿cómo respondió Israel a este llamado? Y leemos en Éxodo 19, 7 al 8, el llamado a escuchar, ¿verdad? El llamado a escuchar la voz, a oír la voz y guardar. ¿Cómo respondió el pueblo? Entonces dice en Éxodo 19, 7 al 8, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Interesante que habíamos visto que la respuesta que Dios desea ante sus promesas es un sí, amén. Así sea. Sin embargo, vemos que el pueblo aquí hace algo distinto. Dijo que todo lo que Jehová dijo, haremos. Entonces luego se hace la pregunta, ¿era eso lo que estaba pidiendo Dios? Vamos a leer nuevamente Éxodo 19, el 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios le está presentando aquí nuevamente las promesas. Y las promesas o sea, la respuesta a las promesas de Dios que Dios está esperando era que las creyeran, que Dios iba a hacer todo eso. Ellos debían haberse regocijado, debían haber anhelado que esto fuera una realidad y que Dios lo hiciera una realidad porque Dios era el que estaba prometiendo. Sin embargo, ellos se apresuran a decir lo que Jehová dijo, haremos. Y, 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 y vamos a preguntarnos, o la misma pregunta dice, ¿estaban ellos escuchando a Dios? ¿Estaban ellos prestando atención a lo que Dios les estaba diciendo? Jehová les pidió que ellos prometieran hacer algo. Jehová les pidió que esa fuera su respuesta. ¿O no estaban realmente prestando atención? ¿Cómo ellos estaban considerando lo que Dios les hablaba? ¿Acaso estaban ellos escuchando las promesas de Dios en lugar de entender que Dios les estaba prometiendo lo que Él haría con ellos? Le entendían como un requerimiento de Dios de que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo otro. O sea, tienes que volverte un especial tesoro, tienes que volverte valioso, tienes que hacerte un pueblo de reyes y sacerdotes, tienes que hacerte gente santa. En otras palabras, tienes que santificarte a ti mismo para que, para que llegue a ser realmente algo especial en este mundo, para que yo te pueda seguir bendiciendo. ¿Acaso no será que ellos estaban escuchando estas cosas de esta forma? Ya capaz que por su costumbre de servidumbre, ¿no? De ser esclavos y siempre estar recibiendo órdenes. Vamos a ver la nota que está a continuación. Y voy a leer la parte que está en negrita, ¿no?
porque está larga y no queremos alargarnos, pero le exhortamos a que consideren la cita por completo. Dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios al creerse capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Vamos a dejarlo ahí, pero vemos que la respuesta de ellos venía por la ignorancia de su propia pecaminosidad, de su propio corazón y de su incapacidad de por sí mismos producir la justicia de Dios. Ellos no entendían que la necesitaban recibir en primera instancia por medio de Cristo, por medio de la fe de Jesús. Entonces, Ujú. al ignorar todo esto, pues es que ellos con excesiva premura dicen haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Que Dios no les estaba pidiendo que ellos prometieran nada, que ellos dijeran nada. Él simplemente les pide que no rechacen su voz, que la escuchen, que no se alejen de su voz, que no se alejen de sus palabras, que estén atentos a, que quieran, que anhelen, que desean guardar, que no se les pierda, que no se les caiga, que no se les, ¿verdad? Que no se les vaya ni una de esas palabras que Él les ha de hablar y que su voz para ellos sea lo más que anhelen escuchar o tener en sus vidas. Si no, mencionó Carlos solamente esto, presumiendo que ellos hayan dicho haremos con relación a dar oído y escuchar la voz de Dios. Presumiendo que sea de esa manera, evidentemente se creyeron capaces de ser justos por sí mismos y se demostró cuando Dios habla con ellos y ellos dicen no te quiero escuchar. Y luego este versículo citado 24, de Éxodo 24:7 está en el contexto de Moisés leer el rollo de la ley. O sea, Moisés leyó, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos se creyeron capaces por sí mismos para ser justos, de modo que prometen no tener dioses ajenos y un ratito después están ya adorando un becerro de oro. O sea, evidentemente esta no era la respuesta que Dios quería. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que la respuesta que Dios quería, más allá de ser el sí y el amén, ¿verdad?, que menciona Pablo, que Cristo siempre responde a la palabra de su Padre, era permitir que Dios hiciera esa obra que Él quería hacer en su pueblo. Permitirle. Eh, se nos pregunta, ¿no? A la respuesta del pueblo, ¿qué es lo que le pide Dios, no? Cuando ellos dicen, haremos, ¿verdad?, todas estas cosas, ¿qué le pide Dios? Y se nos pregunta si es posible. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Así que se le pide se le pide que lo santifique. Y la pregunta es, ¿eso es posible? O sea, Moisés podía santificar al pueblo, o el pueblo podía santificarse. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Jeremías 13:23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo su mancha. Así también podréis hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, el pueblo tenía la capacidad de santificarse a sí mismo. Yo creo que la próxima pregunta es un seguimiento, así que voy a dejarte, Carlitos, que continúe. Sí, y antes de continuar a leer esto, eh, me parece que Dios le está mandando hacer algo conforme a lo que ellos pidieron, ¿no? A lo que ellos, perdón, a lo que ellos dijeron que harían. Haremos todo lo que Jehová dijo, y obedeceremos, ¿no? Y entonces Dios le dice, pues santifíquense. Entonces, el cual bañarse vendría siendo como un símbolo, ¿no? Porque está diciendo, ve y santifícalo al pueblo y que estén preparados para el día tercero, que estén santificados. Entonces, Dios le está pidiendo que se santifiquen el pueblo, eh, pero como bien has leído, esto el hombre no puede hacer por sí mismo. Pero Dios le está hablando a ellos eh, en cierto lenguaje que, que ellos mismos han establecido, o sea, un lenguaje donde ellos pretenden y quieren poder hacer esto. Aún ellos haciendo la santificación que ellos creen que se hicieron, porque ellos se prepararon, ellos se bañaron, ellos hicieron un proceso de santificación para encontrarse con Dios y que Dios descendería sobre el monte. Ellos ya estaban esperando que esto ocurriera, pero cuando ocurrió, ¿qué pasó? Cuando ocurrió, pues
eh, realmente no querían esa presencia de Dios allí. Mm. Y eso demuestra y deja en evidencia que realmente todos los esfuerzos del hombre por tratar de santificarse no sirve. Lo único que santifica es la presencia, la palabra de Dios, la voz de Dios atesorada en el corazón. Vamos a la pregunta número 9, que dice, ¿quién es el que santifica? Y leemos Levíticos 28, dice, guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Es Dios el que nos santifica, es Dios el que puede grabar esa ley en el corazón, es Dios el que puede hacer esas obras en nosotros, como dice también Isaías 26:12, que dice, porque tú eres el que hiciste en nosotros todas nuestras obras. Éxodo 31:13 también dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es Dios que santifica al pueblo. En Ezequiel 37:28 dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando Dios establece su trono en el templo, en nuestro santuario, en nuestra vida, sí, en nuestra mente, en el trono de nuestro corazón. Él nos santifica. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo nos santifica por completo, también Él nos guarda, como ya habíamos leído anteriormente, Mm. nos guarda, nos protege de caer. Por eso dice que para que seamos guardados irreprensibles, no solamente no es una santificación de que simplemente somos llamados santos, aunque realmente no lo somos. No, somos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto cuando Dios establece su trono en nuestro santuario, en nuestro templo, ¿no? El tabernáculo de nuestro ser. Buenísimo. Y se nos pregunta que cómo es que son santificados, ¿no? Y en qué consiste esta santificación. Y se nos cita esta situación que creo que la conocemos mucho, Éxodo 3:2 al 5, donde dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Estamos hablando de Moisés. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión. Porque causa, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y evidentemente, utilizando la lógica, aunque tenemos unos textos adicionales para validarlo, no era la salsa santa en sí misma, no era el lugar santo en sí mismo, era la presencia de Dios lo que estaba santificando ese lugar. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, Éxodo 29, 43, 44, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Verdad? La presencia de la gloria de Jehová santifica ese lugar. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Igual, en 1 Corintios 6:11 se dice que, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu de nuestro Dios en el nombre de Jesús, como somos lavados, como somos santificados y como somos justificados. Así que la santificación viene por medio del Espíritu de Dios en nombre de Jesús. Así que la presencia del Espíritu de Dios es lo que nos santifica. No hay otra forma de ser santificado. Fíjense que el ejemplo que daba la pregunta anterior de ser lavado eran lavado físico, ¿no? Externo. Echate jabón, lejía y no va a estar santificado. La verdadera santificación es la santificación que se produce desde el interior y esa santificación solamente proviene por la presencia del Espíritu de Dios en nuestro interior. Eso era algo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo. O sea, lo único que ellos pueden hacer es aparentemente lavarse por fuera, pero eso no quita el pecado. Esa obra la hace Dios. Eso no nos hace andar en justicia. Este, y todos los esfuerzos del hombre pueden enfocarse en la apariencia, en las manifestaciones externas, pero lo único que puede limpiar desde adentro es el Espíritu de Dios, ¿no? Así es.
La pregunta número 11 dice de la siguiente forma, este, ¿cómo recibimos su presencia? Nos dice Gálatas 3, 2 y 5. Esto solo requiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que vemos que se recibe el Espíritu, se suministra el Espíritu por medio, o se recibe, ¿verdad? Por medio del oír con fe. Cuando nosotros recibimos la palabra con fe, creyendo la palabra, de esa forma estamos recibiendo su presencia, porque sus palabras son espíritu y son vida. Y Cristo dice también en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Así que la presencia de Dios y de su Hijo viene en el creyente cuando la palabra es guardada. Hebreos 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio, ¿verdad? Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y se oye, pero no con fe, no queriendo recibirla, no deseándola, no queriendo guardarla. No se oye este, queriendo tenerla toda sin dejar que nada se escape. Este, no va a haber ningún provecho en escuchar. Es como nosotros decimos el papagayo, ¿verdad? Ujú. Hablamos de escuchar al papagayo o de leer al papagayo o de considerar algo así como que te entra por un oído y sale por el otro. Y, y lamentablemente eh, nosotros somos oidores olvidadizos. Nosotros Ujú. somos por naturaleza, o sea, por defecto en nuestra carne, lo que es el hombre en la carne, eh, es un oidor olvidadizo donde no se oye con fe, no se oye con este anhelo, este deseo de atesorar todo cuanto se le está dando en la palabra. Así es. Y se nos hace esta siguiente pregunta, ¿no? Si la santificación es un asunto imposible para el hombre, ¿por qué entonces Dios le pediría esto? Y antes de reflexionar en los versículos, quiero contar una anécdota que para nada es perfecta y para nada, ¿verdad? Podríamos decir que representa a Dios dignamente, pero es un ejemplo que cuando leamos los textos nos va a hacer sentido. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, le sirvieron a mi hermano y aquellos que quizás conocen a mi hermano, pues que sé que aquí en tiempo de reunión muy pocos conocen a mi hermano, pero los que conocen, mi hermano es bastante grande. Y él pues comía más que yo desde toda la vida. Entonces yo recuerdo que le sirven el plato a mi hermano, que era bastante grande, y yo le dije a mi mamá, yo quiero ese plato porque yo me puedo comer todo eso. Y yo me sentía capaz de comerme todo ese plato. Y ella me dice, Jonathan, déjame servirte un plato para ti adecuado porque ese plato es muy grande para ti. No, no, ese es el plato mío, ese yo, todo eso me lo puedo comer. Y ella lo que me dijo fue, bueno, ese día iban a dar el estreno de Los Picapiedras en la televisión local. Y ella me dice, pues vamos a hacer algo. Si no te comes el plato completo, no vas a ver la película con nosotros. Y yo no te preocupes, que yo sí puedo y me lo voy a comer, etcétera, ¿no? Finalmente empecé a comerme el plato y como ella ya sabía, yo no podía comérmelo, pero yo creía que podía comérmelo, pero fue intentando comerme aquello que ella sabía que no me podía comer, que me di cuenta que no podía. Hasta que llegó el punto que no pude más y incumplí, podríamos decir, a mi promesa. El castigo, nada, se encerraron mi papá, mi mamá y mi hermano en el cuarto y pusieron el televisor a todo volumen para que lo escuchara y no lo viera, pero quizás fueron como 5 o 10 minutos, pero yo sentí que fue una eternidad. Después me metieron y terminé viéndola con ellos. Obviamente no es el ejemplo perfecto, pero en ese caso, la forma en que mi mamá quiso enseñarme, y no hablo del castigo, me refiero al hecho de dejarme comerme el plato, era, tú no puedes. Pero como yo insistía que sí yo puedo, sí yo puedo, sí yo puedo, para demostrarme que no podía, me dejó intentar lo que yo decía que podía hacer. Nada, dicho ese ejemplo, vamos a reflexionar en estos siguientes versículos. Como dije, no es un ejemplo perfecto, pero quiero ver qué dice la Biblia con relación a esto. Dice Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Dice 2 Corintios 3:14-6, ¿no? Porque ellos se presentaron bastante aprontados, bastante, ¿verdad?, capaces de poder hacer lo que Dios dijo que haría en ellos. Y dice que el entendimiento de ellos se embotó.
porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará. Y yo asocio el velo con la ceguera, ¿no? Es como, ¿verdad? Porque el velo te impide ver con claridad. Tienes un filtro, ¿verdad? Que no te permite ver las cosas claramente, a cara descubierta, como dice más adelante ese mismo texto. Así que por causa de ellos creerse capaces, se embotó su entendimiento. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Así que podríamos hablar de que se embota su entendimiento, de que generan una enemistad en contra de Dios. Y Romanos 5:20, que nos habla bastante de lo que podría ser nuestra pregunta o nuestro versículo de la semana, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es interesante, ¿no? Porque a través de la ley de los mandamientos, a través de la ley, como también menciona Romanos capítulo 5, versículo 20, dice que hace que el pecado abunde. O sea, ¿qué implica esto de que el pecado abunde? Bueno, el intento, el simple y mero hecho de Dios permitir que el hombre intente hacer lo que él dijo que podía hacer, el simple y mero hecho de que Dios deje que el hombre lo intente, es una manera de también enseñarle al hombre la incapacidad que tiene de hacer aquello que Dios prometió que haría. Y no es con la intención de que, viste que no podías hacerlo, y burlarse de ti por no poder hacer aquello que dijiste que ibas a hacer. No, al contrario, el propósito de Dios siempre es darte gracia. El propósito de Dios siempre es transformarte. Es que su ley esté escrita en tu corazón, que tú puedas vivir una vida plena, con los frutos del Espíritu. Pero nosotros muchas veces nos volvemos como el pueblo de Israel, gente terca, ¿no? Que decimos, sí, yo puedo. Y Dios, por medio de la ley, y por medio de permitir que el hombre intente hacer la ley, como dice al principio, haremos todo lo que yo ha dicho, pues inténtalo, ¿no? Pero no es con intenciones de que fracase y de burlarse de ti, al contrario, es que te des cuenta de tu incapacidad de poder hacer aquello que él prometió que él haría, para que cuando te des cuenta lo pecaminoso que eres ¿verdad? Y cómo tu naturaleza te impide obrar por naturaleza lo que es del reino de Dios, en esa abundancia de pecado, reconozcas que la gracia de Dios es aún más grande que esa incapacidad, que el poder que tiene Dios para poner en tu vida, para poner en tu corazón la influencia del Espíritu de Dios en ti, si tú permites que Él grabe la ley en tus corazones, si tú permites que Él guarde su pacto en ti, la influencia es mucho, pero mucho más abundante que la influencia que tiene el pecado sobre ti hoy en día. Carlito, no sé si quieres mencionar algo sobre eso. No, vamos a pasar Hay a una la cita, próxima. y hay Ok. una cita rápidamente, ¿verdad? Que dice, no tendrás deseos ajenos delante de mí, Éxodo 23. Los 10 mandamientos, harás y no harás. Son 10 promesas que se nos otorgan si rendimos obediencia a la ley que gobierna el universo, ¿no? Y si nosotros consideramos cómo están escritos estos mandamientos, los mandamientos están escritos en forma de promesa, ¿no? No harás, no tendrás, te recordarás o acordarte has del día de reposo. No matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás. O sea, son promesas, están escritas en futuro. Si escucha mi voz y guarda mi pacto, no tendrás Dios ajeno delante de él. Si escucha mi voz y guarda mi pacto, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y dice, no hay precepto moral que se encuentre en alguna parte de la Biblia que no esté grabado con el dedo de Dios en su santa ley sobre las 2 tablas de piedra. Una copia de ella se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 4 primeros mandamientos presentan al hombre su deber de servir al Señor nuestro Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con toda la fuerza. Esto abarca a todo hombre. Esto requiere un amor tan ferviente, tan intenso, que el hombre no pueda atesorar en su mente nada ni ningún afecto que rivalice con el que siente por Dios, y su obra llevará la firma del cielo. Todo es secundario frente a la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial debiera ser amado como el primero, la alegría y la prosperidad, la luz y la suficiencia de nuestra vida y nuestra porción eterna. Amén. Amén. Dice la pregunta 13, ¿cómo se presentó Jehová ante el pueblo? ¿Dónde se encontraba?
¿Pudieron ver su figura? ¿Por qué? ¿Cómo se manifestó? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Necesitó agregar algo? ¿Cómo reaccionó el pueblo a estas palabras y a la manifestación de su gloria? ¿Qué lo atemorizó? ¿Por qué? Pues muchas preguntas, esperamos poder ir contestándolas. Dice Deuteronomio 4, del 11 al 13, dice: os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Así que en el monte allí, eh, ¿verdad? Arriba en el monte se manifestó Dios y Jehová estaba, dice, que habló con ellos desde en medio del fuego. Eh, Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Así que ellos no vieron ninguna figura. Ellos escucharon las palabras y dice que oísteis la voz de sus palabras, pero ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Eh, Así que ellos no vieron al rostro de Dios, no vieron ninguna figura. Se nos dice que allí, ¿qué era lo que había? Había un monte al día con fuego, había nube, había oscuridad. Dios habló en medio del fuego, ellos escucharon las palabras fueron las de los 10 mandamientos, las palabras del pacto. Y Éxodo 33:20 nos dice: dijo más, no podráis ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué no podían ver su rostro? Porque morirían. Morirían si veían su rostro. Y Deuteronomio 5:22 al 26 nos dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, lo mismo que estábamos leyendo en el capítulo 4, a gran voz, y no añadió más. Y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, y visteis y vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Esto es un poco, a mí me resulta un poco contradictorio la reacción del pueblo, pero así somos los seres humanos, ¿no? Este, ellos reconocen que Dios les había hablado, ellos reconocen que Dios habla al hombre y el hombre aún puede vivir. Sin embargo, dicen: pero si él sigue a hablar, si vuelve a hablar, no, vamos a morir. Y, y ellos tenían miedo de la presencia del Señor, tenían miedo de sus palabras, tenían miedo de escuchar de nuevo esa voz, no quisieron seguir escuchando esa voz. Y en última instancia, esto revela que de alguna forma hay miedo a Dios, había miedo a Dios. Y esto queda evidenciado a través de todo su peregrinaje en el desierto, donde constantemente acusan a Dios de querer destruirlo y querer matarlo. O sea, tienen falsos conceptos acerca de Dios y por lo tanto, cuando hay alguna manifestación de la gloria de Dios, ellos se atemorizan, se resisten, ¿no? Tienen miedo y tienen miedo de morir. Tienen miedo de morir. Esto tiene no solamente implicaciones em, físicas, ¿no? Eh, Tiene esto también implicaciones espirituales donde es la palabra de Dios, es oír su voz, oyendo su voz y recibiendo su palabra como el viejo hombre muere. Este, pero ellos no querían que ese viejo hombre muriera. Ellos estaban tan identificados con su viejo hombre o con su naturaleza carnal que, al sentir que moría su naturaleza carnal, sentían que morían ellos y no querían que esto ocurriera, ¿no? Se resistieron a esta obra que Dios quería hacer en ellos. Y ellos mismos, pues, más adelante le proponen a Moisés, o sea, justo ahí le proponen a Moisés
que Dios no les hable más y que Moisés sea quien les hable Ujú. a ellos. Eh, no sé si se contestan todas las preguntas que habían. Este, yo entiendo que Sí, creo sí, que sí. pero No, nada. y me, Hay estaba, mucho más para abundar. Hay sí. mucho más para abundar sobre este tema. No, te escuchaba y pensaba en el miedo de Adán, ¿no? Y de Eva de esconderse, ¿no? Y pues, o sea, eran los falsos conceptos, o sea, Sí. el mismo Oí miedo, tu ¿no? voz y me escondí porque tuve miedo. Es como que la voz de Dios de alguna forma expone, o Ujú, sea, porque la voz de Dios, su presencia, expone la pecaminosidad del corazón ujú, y, y el hombre se siente que muere, ¿no? Que va a ser consumido. así es. Y se nos pregunta en esta penúltima pregunta, ¿cómo recibieron las palabras de la ley? Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Así que se le llama que Moisés estuvo con el ángel, ¿verdad? ¿Y quién es este ángel mencionado? Vamos a ver qué dice los próximos dos textos. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Así que se menciona que este ángel tiene el nombre de Dios, tiene el nombre de Jehová. Hebreo 1, 2, 4 nos añade lo siguiente: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Cristo, el Hijo de Dios, heredó un nombre más excelente que cualquier ángel que estaba en la cualquier ángel que estaba en el cielo, ¿no? Cristo heredó un nombre más excelente. Así que el ángel que tiene el nombre de Jehová es el ángel de Jehová, Cristo. Cristo es el ángel de Jehová que dio las palabras de la ley a Moisés y al pueblo. ¿Y qué dice? Le dice, de qué otra manera se le llama a este ángel de Jehová, a este Cristo. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Cristo, el ángel de Jehová, es también el ángel del pacto. Por el medio que Dios utilizó, el único mediador entre Dios y los hombres, y fue el medio que Dios utilizó para compartir el pacto, y no solamente compartir el pacto, sino también para guardar el pacto, porque es el Espíritu de Cristo el que escribe ese pacto en cada uno de nuestros corazones. Mira, Jonathan, Mira, yo, me llama la atención, como dice Hechos 7:38, al final que decía, y recibió las palabras de vida, y que recibió palabras de vida para darnos. Así, las palabras que el ángel le dio a Moisés eran palabras de vida. Y esto conecta directamente con el testimonio de Pedro, cuando en Juan capítulo 6, cuando Jesús le habla de comer su carne y beber su sangre, y dice que muchos se fueron, que dijeron, dura esta palabra, y dejaron de seguirle. Y Jesús le dice a los 12, ustedes también se van, también se van a alejar, se van a ir. Y Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida para darnos, o sea, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que quien tiene las palabras de vida para darle al hombre, no solamente identificado con estos versículos que están aquí, sino también con el mismo ministerio de Jesús, es Cristo. Cristo es el único canal por el cual se puede recibir las palabras de vida. amén. Amén, amén. Y la pregunta número 15 dice, ¿en qué medida nos ayuda a entender el lugar de Cristo en la entrega de la ley? Eh, los siguientes pasajes, o sea, cómo los siguientes pasajes nos ayudan a entender el lugar de Cristo en la entrega de la ley. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, hay un mediador. Nos dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y 1 Corintios 8:6 también nos presenta a Cristo como el medio por el cual son todas las cosas. Así que Cristo fue el medio.
por el cual la ley de Dios fue hablada, añadida, entregada, dada al pueblo y por lo tanto también dada a Moisés. Así es. Bueno, acabamos nuestra lección y el propósito de la ley, ¿verdad? Esperando que podamos tener, ¿verdad?, claridad con relación a lo que Dios nos quiere enseñar mediante su palabra. Evidentemente, Dios, ¿verdad?, todo lo que hace lo hace para alcanzarnos. Y a veces me cuestiono, ¿no? Y con esto finalizo por lo menos mi comentario, Carlito. Mucha gente, y hasta nosotros mismos, muchas veces decimos, no, pues es que si Dios me hablara audiblemente como le habló al pueblo de Israel, fuera más fácil. Mira, créeme, Dios ha empleado todo lo necesario para nuestra redención. Si realmente eso produjera un diferente resultado, Dios lo haría. ¿Verdad? Lo que quiere decir es que la condición del ser humano en la que se encuentra sometida, Dios ya ha derramado todo y sigue derramando lo que puede derramar para nuestra redención. Y todavía el propósito de Dios, como lo fue en tiempos de Israel, es que la ley sea escrita en nuestros corazones a fin de que nosotros podamos ser ¿verdad?, transformados mediante el Espíritu del Señor. Y la ley sigue teniendo el propósito de llevarnos a Cristo para que Cristo pueda poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue siendo el mismo propósito. La ley no, el propósito de Dios no ha cambiado en lo absoluto. Y aunque han cambiado algunos canales, podríamos decir, Dios lo que ha hecho, lo ha hecho según nuestra condición y lo que es mejor para nosotros. Lo que es mejor para nosotros según el tiempo en el que estamos viviendo. No sé si quieres mencionar algo más, Carlito, y nos vamos a Sí, despedir. no, a forma de resumen, Dios dio su ley como sus promesas, ¿no? Dios dio su ley como promesa, sin embargo, el efecto que esto tuvo, y Dios vio necesario que esto fuera de esta forma, fue que hizo que el pecado abundase en el hombre, a fin de que el hombre viera su necesidad de un Salvador y, y entonces quisiera recibir de Cristo su espíritu para que Cristo hiciera en ellos lo que ellos mismos no podían hacer por sí mismos. Y entonces comenzaran a ver las palabras de Dios como promesa en lugar de como mandamiento expresado en forma de ordenanza, ¿no? Y, y pudieran comenzar a decir sí, amén, en lugar de decir vamos a hacer y vamos a obedecer. Y que Dios quería realmente hacer abundar el pecado, pero era para que abundase la gracia al ellos ir a Cristo. El pecado abunda, se ve la necesidad de un Salvador, la ley de esa manera nos lleva a Cristo y estando en Cristo, Cristo nos da su gracia sobreabundante o superabundante eh, para que entonces tengamos la justicia de Cristo y dejemos a Cristo hacer en nosotros todas nuestras obras. Así que la ley hace ¿verdad? Cumple con un propósito, no solamente lo cumplió en aquel momento, sino que sigue cumpliendo en nuestra vida el mismo propósito. La ley nos lleva a Cristo, la ley nos muestra lo que no está bien en nosotros. La ley de alguna manera revela eh, los principios de justicia de Dios y somos confrontados y de esta manera decimos, oh miserable hombres de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, damos gracias a Dios porque nos ha dado a Cristo Jesús, quien nos dice, bástate mi gracia, ¿no? Entonces, eh, quería terminar, ¿verdad? Como de alguna manera resaltando lo que ocurre cuando vamos a Cristo, no dejarlo solamente así. Eh, Cristo nos da gracia sobreabundante para Él hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Amén, amén. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de nuestra quinta lección, el propósito de la ley de este trimestre. Espero que nos puedan seguir acompañando en el resto de la lección. Así que lo esperamos la próxima semana para continuar estudiando más y aprendiendo sobre la palabra de Dios. Así que, Carlos, te voy a pedir, ¿verdad?, si nos puedes acompañar en oración para finalizar este estudio de hoy. Seguro que sí. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabamos tu nombre y te damos las gracias porque nos permitiste repasar tu palabra, estudiarla y conocerte más por medio de ella. Pedimos que esta misma obra de hacer abundar el pecado para que sobreabunde la gracia en nuestra vida, que pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. Que tu ley siga llevándonos a Cristo y Cristo nos siga revelando los principios eternos de tu justicia y de tu santa ley.
que esto pueda ser vivido en nuestras vidas para glorificarte donde quiera que estemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Nos veremos prontamente. Bendiciones a todos. Bendiciones. Abrazo.